El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos viendo las instrucciones que Jesús da a sus 12 apóstoles cuando los envía a evangelizar por primera vez. Ayer escuchábamos en este mismo Evangelio de Mateo capítulo 10 que junto con anunciar la cercanía del reino les daba poder para hacer milagros, resucitar muertos, sanar enfermos y expulsar demonios de los posesos, todo eso, claro, en el nombre de Jesús y con su divino poder. Y hoy día vemos cómo Jesús advierte que la misión no es fácil, que Él los envía como ovejas en medio de lobos, porque el mundo está lleno de lobos. Y a veces esos lobos, como dice el mismo apóstol Pablo, pueden ingresar dentro de la iglesia incluso, ¿no? Son personas que se dicen católicas, incluso hasta pueden ostentar un título de sacerdote, obispo, pero puede ser uno también un lobo vestido con piel de oveja. ¿Y cómo se nota eso? Cuando no se vive la verdad del Evangelio y no se predica lo que es realmente la enseñanza de la iglesia. Porque el que quiere enseñar lo que Jesús enseña, claro, cae mal. Pareciera que fuera caridad hoy en día decirle, por ejemplo, a una pareja que está viviendo sin estar casado por la iglesia: oye, está muy bien lo que tú haces, perfecto, incluso puedes venir a comulgar, porque Dios los ama a todos. Pero no, porque eso no es caridad, porque esa persona que no está casada por la iglesia, pudiendo hacerlo, está viviendo en pecado. Y si se acerca a comulgar, lamentablemente está comiendo su propia condenación, porque uno no puede acercarse en pecado mortal. Ahora, si uno dice esto muy fuerte, cae mal. Y Jesús dice: por eso los van a perseguir, porque a la gente no le gusta escuchar la verdad. Si yo tengo un hijo que está viviendo, por ejemplo, amancebado o practica el homosexualismo, pareciera que fuera caridad decirle: oye, está muy bien lo que tú haces, hijo, estoy orgulloso de ti. Incluso el mes de junio es el mes del orgullo. Dejó de ser el mes del Sagrado Corazón para muchos, ¿sí? Es del orgullo. ¿Enorgullecerse de qué, hermanos? De vivir en pecado mortal. Eso no es orgullo, porque eso ofende a Dios, es ultrajar el propio cuerpo con una depravación, y por más que todo el mundo se ponga de acuerdo para decir que es bueno, no es bueno. Entonces, decir las cosas como son, con todas sus letras, es pesado, cae mal, y Jesús dice: por eso los van a perseguir. Y en una familia los hijos se volverán contra los padres contra los hijos, porque unos van a tomar el camino de Dios y otros van a tomar el camino de Satanás. Así de simple. Y el demonio es tan astuto que hace pensar que su camino es el bueno y que los que predican lo que dice la Biblia son los malos,
porque serían muy exigentes, poco comprensivos, etcétera, poco inclusivos, diríamos hoy día, que si en la iglesia caben todos, que vengan nomás y hagan lo que quieran, ¿no es cierto? Hagan lo que quieran. El divorcio ahora es bueno, el homosexualismo es bueno, no ser virgen hasta el matrimonio es una maravilla, o sea, tener relaciones antes del matrimonio hoy en día está considerado como normal, pero no, aunque sea una relación natural, digamos, heterosexual, es un pecado mortal antes del matrimonio, ¿no es cierto?, tener una relación íntima. Pero muchas veces los papás, para no pelear con los hijos, les dicen, haga lo que quiera, mijito o mijita, pero solamente cuídese. Y ese cuidarse significa evitar tener hijos, pero los están simplemente induciendo a vivir una vida de pecado, y eso no es caridad, porque el verdadero amor es querer el bien de la persona que yo amo. ¿Cómo yo voy a querer que esa persona, que es mi hijo, que es una persona que está en pecado mortal, si se muere se vaya al infierno? ¿Cómo voy a querer eso? Tengo que decirle la verdad. Y si se enoja, y si deja la casa, bueno, pero por lo menos se va sabiendo que fue evangelizada, es decir, se le enseñó la verdad, con amor, con cariño. Si la persona quiere volver a pedir ayuda, a solicitar cualquier cosa, se le ayuda, se le muestra todo el afecto, se pone al lado de ellos uno, se le demuestra como Jesús amor al pecador, pero nunca consenso con el pecado. Esa es la diferencia. Por eso Jesús advierte que no será fácil ser evangelizadores nunca, nunca, ¿no? Sino que todo lo contrario. La mejor manera de evangelizar que descubrió San Benito, por ahí por el siglo V, finales del V y comienzos del siglo VI, fue simplemente entonces apartarse del mundo, ¿no? Porque el mundo ya estaba demasiado pecador. Imagínense cómo estará ahora. ¿Qué pasó? Que en aquella época ya no existía el Imperio Romano. Se había acabado el Imperio Romano en el siglo V, siglo VI, y entonces el cristianismo era la religión oficial del imperio, que ya se había acabado. Entonces todo el mundo era católico, muchos reyes eran católicos y la gente se bautizaba, pero no vivía su fe. Eran paganos bautizados, digamos así, ¿no? Que vivían igual que siempre, como si Dios no existiera, pero con los sacramentos. ¿De qué sirve eso? De nada, porque quien se va a salvar no es el que escucha la palabra de Dios o el que simplemente recibe sus sacramentos, sino aquel que cumple la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo San Benito? Cumplió al pie de la letra la voluntad de Dios, a pesar de que él tenía muchos bienes, porque era de una familia aristocrática muy rica. Él vendió todo lo que tenía y se lo dio a los pobres. Le reservó un poquito a su hermana, pero Escolástica también se hizo monjita y santa, ¿no? Santa Escolástica, igual que él, le siguió sus pasos y se fue a vivir en el bosque, ¿no? Él nació en Nurcia, pero se fue a otro lugar de Italia donde había muchos bosques, y ahí estaba escondido en el monte Subiaco, ¿no es cierto?, hasta que el Señor lo llamó a formar una comunidad, porque era tanta la gente que lo acompañaba, que quería seguir sus pasos, que quería consejo, que quería vivir como él, y entonces él funda el primer monasterio de la Iglesia Cristiana Católica en Occidente, que se llama de Monte Cassino, que hasta el día de hoy existe. Y ahí entonces comienzan estos monasterios a difundirse por toda Europa. ¿Y qué hacían estos monjes? Bueno, como decía la regla de San Benito, ora et labora, ¿no es cierto? Reza y trabaja. Pero en primer lugar ellos se apartaban del mundo, dejaban todo lo mundano, sus riquezas, sus honores, los placeres del mundo, todo, y se iban a vivir en penitencia y oración, todo el día orando y trabajando en la tierra, copiando libros, ¿no es cierto? La cultura de la antigüedad pasó a nuestro tiempo gracias a estos monjes que escribían, ¿no es cierto?, todos esos libros, copiaban todo lo que venía de la antigüedad, y nueva literatura también, tantos santos, tantos doctores que hubo en esa época, que no había imprenta, no habían fotocopiadoras, entonces cada libro había que escribirlo a mano.
Entonces estos monjes hicieron un bien enorme porque donde se instalaban, la gente quería estar con ellos. Y venían familias, personas, matrimonios, que ponían sus cabañas, sus casitas alrededor de los monasterios y vivían junto con los monjes, oraban con ellos, trabajaban con ellos, y así se iban formando las ciudades en Europa. Entonces, por eso el Papa San Pablo VI nombró a San Benito, que hoy celebramos, patrono de Europa, porque gracias a él se funda la Europa cristiana en torno a la fe. Lamentablemente, Europa hoy día ya no considera la fe cristiana como el fundamento que realmente fue históricamente, ¿no?, de sus orígenes, sino que solamente el euro, el dinero, como si eso fuera el verdadero Dios que los une. Por eso es una sociedad que está totalmente corrompida y se está desarmando sola. Pero la verdad es, queridos hermanos, que aquí se cumple la misión más perfecta que Jesús da a sus apóstoles: ir a todas partes y vivir el Evangelio con oración y con buen ejemplo de vida, con santidad de vida. Eso es lo que más convence. Y así es como se formó la Europa cristiana, y también nosotros que hemos sido colonizados por los españoles hemos recibido la misma herencia. Así que hoy a San Benito lo consideramos también nuestro padre espiritual. Además de ser un gran transmisor de la fe cristiana, San Benito era un gran exorcista y es el patrono de los exorcistas, porque él luchó mucho contra el demonio. El diablo le tenía mucho miedo a San Benito y Dios lo protegía mucho a él de las maldades, porque, como dice aquí el Señor, muchos se van a ir contra ustedes, ¿no es cierto? Y no se preocupen, porque siempre el Espíritu Santo se pondrá del lado de ustedes. Serán odiados por todos a causa de mí, pero siempre serán protegidos. ¿Qué no hicieron con San Benito? Le daban veneno, lo calumniaban, le hacían daño, lo perseguían, pero él siempre salía adelante de todas esas tribulaciones, porque Dios estaba con él. Entonces, por eso él no tenía miedo de enfrentar al demonio y simplemente perdonaba a sus enemigos y expulsaba el mal de todas partes. Esa es la misión de los cristianos: orar, trabajar, santificar nuestro día a día en la presencia de Dios, en la palabra del Señor, y también luchar férreamente contra el demonio, contra el mundo, es decir, sacar lo mundano. Ellos lo hacían como monjes, ¿no es cierto?, en forma perfecta, ¿no es cierto?, se desmundanizaban completamente y además luchaban contra los vicios de la carne, ¿no?, de la propia concupiscencia. Así que hoy celebramos a este gran santo, a San Benito, y le pedimos que interceda por nosotros para luchar por nuestra fe, porque nada mejor podemos hacer en este mundo que dar este testimonio de oración y trabajo. Ora et labora.